Bienvenidos a nuestra primera ronda de participación pública para el estudio Pell del MDOT US 131. Agradecemos su tiempo y nos gustaría saber quién es usted y sus intereses en este estudio a través de una encuesta de seguimiento. En esta presentación, planeamos compartir lo que es un estudio Pell, en dónde y por qué estamos haciendo este estudio, qué es lo que estamos planeando estudiar, quiénes están involucrados en este estudio y cuándo planeamos terminar las diferentes fases del estudio. El Departamento de Transporte de Michigan, también es conocido como MDOT por sus siglas en inglés, que es nuestro Departamento de Transporte Estatal, ha iniciado un estudio de enlaces ambientales y de planeación, también conocido como Estudio Pell por sus siglas en inglés, para la autopista del US 131 entre M11, también conocida como 28th Street, en Wyoming y la Curva S, alrededor del Market Avenue en el centro de Grand Rapids. Un estudio Pell identifica las soluciones para mejorar condiciones, seguridad y operaciones analizando datos y aportes proporcionados por el público y las partes interesadas. Un estudio Pell representa un enfoque colaborativo e integrado para la toma de decisiones en lo que se refiere a transportación, que busca balancear metas locales y comunitarias con necesidades regionales, estatales y nacionales. También provee al MDOT de una oportunidad de desarrollar opciones de mejoramiento al nivel de planeación antes de identificar futuros fondos para cualquier proyecto potencial que resulte de este proceso. La autopista US 131 es parte de un corredor estatal más largo de la más alta significancia, como se denomina en el Plan de Transporte de Larga Distancia 2040 del estado de Michigan. Una de las razones que esta autopista ha sido identificada como corredor de la más alta significancia es porque esta autopista sirve a necesidades de transporte y acceso locales, así como traslados de más larga distancia e interestatales que mantienen la movilidad del público viajante, distribución de carga y otros servicios esenciales. Como se muestra en la línea púrpura en medio de este mapa, el corredor del estudio incluye la autopista US 131 entre M11, también conocida como 28th Street, y la Curva S. El estudio Pell identificará soluciones alternativas factibles o alternativas para este corredor del estudio y su infraestructura de intersecciones. También vamos a mirar el área más amplia para considerar los impactos al uso de suelo de las alternativas, conectividad regional y necesidades de las comunidades adyacentes. El área amplia incluye segmentos de las ciudades de Grand Rapids y Wyoming. El área amplia está sombreada en este mapa. Ahora que hemos identificado el corredor, área y propósito de este estudio, explicaremos las fases del estudio. Este estudio Pell tiene 3 fases y cada fase incluye oportunidades para que usted proporcione su opinión. Actualmente estamos en fase 1. Durante esta fase estamos investigando las condiciones actuales del corredor. Las condiciones bajo investigación incluyen patrones de crecimiento y desarrollo, seguridad vial y operaciones de tráfico. Los resultados de esta investigación inicial ayudarán a determinar cuáles son las necesidades y propuesta del proyecto, formalmente conocidas como Declaración de Propuesta y Necesidad, en el proceso Pell. También estamos desarrollando un borrador de criterios de evaluación que será usado para calificar alternativas factibles. Durante la fase 2, las alternativas del corredor y las mejoras serán desarrolladas y revisadas por su desempeño contra los criterios de selección, como lo son seguridad, movilidad y que tanto apoyan a las oportunidades para caminar, uso de bicicleta y transporte público. Los aportes del público se pedirán en las alternativas y la calificación inicial. Durante la tercera fase, seleccionaremos y refinaremos la alternativa o las alternativas preferidas y desarrollaremos más planes detallados y estableceremos una cronología o línea de tiempo potencial para la implementación. Los miembros del público estarán invitados a proporcionar su opinión sobre la alternativa o las alternativas preferidas y el plan de implementación futuro. Después de que el proceso Pell esté completo,
Futuros pasos adicionales involucrarán diseño y construcción de la alternativa preferida. La cronología de las futuras fases estará basada en la disponibilidad de fondos y prioridades del MDOT. Un comité asesor local, también conocido como LAC por sus siglas en inglés, fue establecido por MDOT para este estudio, con miembros del comité representando gobiernos y negocios regionales. El LAC incluye miembros del comité de la ciudad de Grand Rapids, la ciudad de Wyoming, la Comisión de Caminos del Condado de Kent, la Administración del Condado de Kent, el Consejo Grand Valley Metro, también conocido como GVMC, The Rapid, Downtown Grand Rapids Inc., también conocido como DGRI, la Cámara de Comercio de Grand Rapids y The Right Place. El Comité Asesor Local se ha reunido y se reunirá de modo recurrente para ayudar a identificar las necesidades locales y comunicar el progreso del proyecto y sus resultados a quienes ejercen tomas de decisiones. Ahora explicaremos nuestro borrador del propósito del proyecto y la declaración de necesidad y pediremos su opinión. El propósito del proyecto contextualiza por qué estamos haciendo este estudio. Como resultado de nuestros esfuerzos, esperamos poder mejorar el tráfico y las operaciones de seguridad, mantener la movilidad esencial local y regional, aliviar la congestión y mejorar la confiabilidad del tiempo de traslado para transporte de carga, pasajeros y servicios de emergencia local y regionalmente, atender las condiciones de la infraestructura de pavimento y puentes, maximizar el acceso multimodal y mejorar el acceso hacia y a través de la autopista. Identificar oportunidades de colaboración para mejorar todos los modos de traslado a lo largo de los corredores adyacentes a la autopista. Identificar prioridades basadas en ganancias futuras razonablemente anticipadas. Minimizar las interrupciones de traslado y los retrasos durante las fases de construcción de futuros proyectos de mejoras dentro del segmento PEL. Y evaluar oportunidades para futuras eficiencias en el mantenimiento de la infraestructura. Las necesidades del proyecto definen las oportunidades para mejoramiento que fueron identificadas durante nuestra sesión de visión inicial. Las necesidades del proyecto incluyen acomodar los volúmenes crecientes de tráfico regional y el desarrollo del área metropolitana, atender problemas de seguridad operacionales y de congestión, rehabilitar y reconstruir la infraestructura vieja, revisar los problemas operacionales de intersecciones resultantes de patrones de traslado y uso de suelos adyacentes cambiantes, mitigar los cuellos de botella de transporte de carga y las limitaciones a los accesos, atender los retos de movilidad para las conexiones no motorizadas a través de las autopistas, maximizar las conexiones de la red de calles locales, revisar los problemas de servicio de transporte público y considerar las necesidades de traslado de los vehículos de emergencia y los equipos de respuesta inicial. Analizamos las condiciones existentes dentro del corredor para mejor entender las necesidades del corredor mostradas durante nuestras reuniones de visión iniciales. Esta investigación ayudó a cimentar nuestra declaración de propuesta y necesidad. En esta sección compartiremos los datos y observaciones recolectados. Comenzaremos por revisar los datos alrededor del crecimiento y desarrollo y de cómo el crecimiento y desarrollo pueden impactar el nivel del tráfico a lo largo del corredor del estudio. El US 131 es la autopista más transitada en West Michigan, comparable con las autopistas alrededor de Detroit. La demanda actual y futura para el US 131 está relacionada con el crecimiento general de la región y con la necesidad de facilitar el acceso para residentes y empleos. En la región de planeación del Consejo Metropolitano del Grand Valley, o GVMC por sus siglas en inglés, que consiste en el condado de Kent y de partes del condado de Ottawa, la población está proyectada a crecer 20% para 2045. En Grand Rapids y Wyoming, que son las municipalidades directamente adyacentes al área del estudio, la población y empleo están proyectados a crecer alrededor de 15% para 2045. En el centro de Grand Rapids, el empleo está proyectado a crecer 17.5% para 2045 y la población estimada también continúa con una tendencia de crecimiento. Además,
los niveles de tráfico en este segmento del US 131 han crecido más de 20% desde 2005. Los usos de suelos adyacentes al área y su planeación también son consideraciones importantes. Los tipos de uso de suelo a lo largo del corredor del US 131 son de uso mixto, industrial y residencial. El Grand River y el Grand Elk Rail Yard limitarán el uso de suelo en términos de desarrollo. El crecimiento proyectado del tráfico asociado con el incremento de la población y el desarrollo importa porque el tráfico a lo largo del US 131 ha crecido junto con el crecimiento del área metropolitana extendida, y en medida que la población y los empleos crecen en la región, la demanda de traslado en el US 131 podría también esperarse que continúe creciendo, potencialmente empeorando los problemas existentes de seguridad, operacionales y de congestión. El uso de suelo y futuros desarrollos importan porque el uso de suelo y los futuros desarrollos dentro del área de estudio podrían incrementar la demanda, aunque también limitarán las opciones de cómo el US 131 puede adaptarse para satisfacer la demanda local. Ahora explicaremos a través de los datos recolectados respecto a seguridad, empezando con las tasas de accidentes a lo largo del corredor del estudio. Las tasas de accidentes son más altas que el promedio para segmentos del corredor en 2012, y las tasas de accidentes han continuado a incrementar a lo largo del corredor del estudio. La tasa de accidentes del US 131 ha crecido más significativamente en el segmento de Hall Street a Cherry Street en dirección al norte y en el segmento de Market Avenue a Franklin Street en dirección al sur. De 2017 a 2019, 725 accidentes ocurrieron en promedio anualmente sobre el US 131 entre la M11, también conocida como 28th Street, y la curva S, y las rampas de intersección relacionadas. El área que tuvo la actividad de accidentes más alta es alrededor de la intersección con Wealthy Street, el área alrededor de la intersección de M11, también conocida como la intersección 28th Street, también mostró un número significativo de accidentes serios. Aunque observamos la cantidad de accidentes dentro del corredor, también estuvimos interesados en entender mejor los tipos de accidentes. Observando a todos los accidentes, encontramos que los tipos más comunes son los traseros por alcance, laterales y de vehículos individuales, y más del 15% de los accidentes ocurrieron en rampas. Cuando nos enfocamos en los accidentes con fatalidades o heridas graves, 36% de ellos son de vehículos individuales. Los accidentes por alcance trasero están agrupados en segmentos cercanos a las intersecciones con Wealthy Street y Franklin Street, mientras que los accidentes por alcance trasero fueron más frecuentes en el US 131 en dirección al norte, potencialmente debido a una congestión más alta. Las tasas y tipos de accidentes importan porque segmentos de este corredor experimentan tasas de accidentes significativas y crecientes, indicando una preocupación de seguridad. Las tasas de accidentes son específicamente las más altas dentro y alrededor de las intersecciones con Wealthy Street y Franklin Street, con los tipos más prevalentes siendo de vehículo individual y alcance trasero. Los accidentes que llevan a heridas graves y fatalidades son particularmente preocupantes, y medidas de mitigación deberían de ser consideradas para estos tipos en particular. Modernizar el US 131 proveerá oportunidades para mejoramiento de seguridad. Los volúmenes de tráfico han crecido a lo largo del corredor, resultando en una frecuencia y duración de congestión incrementada. En la dirección norte del US 131, el segmento de Burton Street al norte es el más congestionado, y hay más tráfico entre Hall Street y Franklin Street durante las horas pico de la mañana que las horas pico del anochecer. En dirección al sur del US 131, el segmento cercano a Wealthy Street es el más congestionado, con más tráfico al norte de Wealthy Street durante las horas pico de la mañana que las horas pico del anochecer. En el US 131 con dirección al sur, el nivel de servicio es calificado como bajo en la mayoría de los segmentos, lo cual indica que el flujo del tráfico es frecuentemente lento y los tiempos de traslado no son confiables.
La congestión puede ser relacionada con los problemas de seguridad identificados anteriormente, con muchos de los puntos de congestión que también son lugares en donde se conoce que hay muchos problemas de seguridad. El volumen del tráfico importa porque este corredor experimenta una congestión significativa cuando llega y pasa por el centro de Grand Rapids. La congestión puede relacionarse con los problemas de seguridad identificados previamente, con muchos de los puntos de congestión que también son lugares en donde hay problemas de seguridad. Incrementos en la congestión pueden resultar en más incidentes a lo largo del corredor. El corredor del estudio fue originalmente construido en 1962. Desde el 2000, el MDOT ha desempeñado más de 20 proyectos de mantenimiento y mejoras, incluyendo reparaciones, rehabilitaciones y mejoras de infraestructura sobre y cerca del corredor del estudio. Sin embargo, una solución más comprensiva para renovar la infraestructura es necesaria en el futuro cercano. Tratamientos y reparaciones son necesarios para evitar que las condiciones empeoren. La infraestructura vieja importa porque la antigüedad de la mayor parte de la autopista, que fue construida a principios de los años 60 y rutinariamente se mantiene desde entonces, está acercándose al final de su vida útil. Aunque el pavimento y los puentes pueden dar servicio actualmente, la realidad es que la mayor parte de la infraestructura del corredor está llegando a sus 60 años de antigüedad. Requerirán de inversiones significativas para reparaciones y reemplazos futuros. Finalmente, en medida que la infraestructura envejece, las reparaciones de mantenimiento pueden hacerse más intensivas y requerir más cierres de la autopista, ya sea completos o parciales, afectando a la movilidad desde y hacia Grand Rapids. Las operaciones de las intersecciones juegan un papel importante en facilitar el flujo del tráfico a lo largo del US 131. Para mejor entender el flujo del tráfico relacionado con las intersecciones del corredor del estudio, observamos que los espacios entre las intersecciones en el lado norte del estudio del corredor son muy cortos y que las longitudes de las rampas fueron diseñadas para una infraestructura con mucho menos tráfico que el que vemos hoy en día. Los datos de seguridad también indican que el área de intersección en Welty Street es la zona con más accidentes del corredor del estudio. Además, hay una distancia de visibilidad limitada cerca de las rampas de Welty Street y Cherry Street en el US 131 en dirección al sur. Las curvas afectan la habilidad del conductor de encontrar la salida y tomar una decisión de cambiarse de carril para salir de la autopista de manera segura. Asimismo, está claro que las rampas hacia y desde Welty Street del US 131 en dirección norte afectan las expectativas del conductor y el flujo del tráfico, especialmente durante los periodos de hora pico durante el día. Las operaciones de intersecciones importan porque segmentos del corredor del estudio no cumplen con los estándares modernos para un diseño seguro y eficiente de intersecciones. Modernizar y mejorar las condiciones de las intersecciones podría reducir los accidentes y proveer mejoras para las operaciones del corredor en general. Modernizar las intersecciones provee oportunidades de mejora para las conexiones a través de la autopista al mismo tiempo que se facilitan los movimientos de transporte de carga existentes y futuros hacia y desde el área donde están industrias y negocios que mantienen la economía local y regional. El US 131 también es un corredor principal para transporte de carga en West Michigan. A lo largo del corredor, el tráfico y acceso de transporte de carga están impulsados por una cantidad significativa de uso de suelo industrial adyacente. El corredor industrial a lo largo del US 131 y las vías de tren entre Burton Street y Franklin Street sirven ambos de destinos principales para tráfico de transporte de carga y logística. Los servicios incluyen camiones de carga, insumos materiales y distribución. Las intersecciones en Burton y Hall son particularmente útiles para los camiones que necesitan acceso al US 131. El transporte de carga es importante porque las autopistas juegan un papel crucial para el movimiento de carga y la economía de la región. El segmento del US 131 entre M11, también conocida como 28th Street, y la curva S
es la ruta primaria que sirve a la distribución regional de bienes a otras áreas de West Michigan. Asimismo, segmentos del área de estudio tienen negocios que generan transporte de carga que entran al US 131. Mejorar el acceso al transporte de carga local hacia y desde el US 131 podría mejorar el movimiento de transporte de carga regional, mejorar el valor de los sitios industriales y apoyar la economía local de West Michigan. Para este estudio, estamos también interesados en las conexiones de calles al US 131 y a través del US 131, ya que son importantes para el acceso vehicular y de caminos a la autopista. Estas también sirven como caminos de acceso locales para todos los modos de transporte, incluyendo ciclistas y peatones. Esto ayuda a conectar las comunidades en ambos lados de la autopista. Hay conexiones limitadas a la red de calles que cruzan el US 131 y las vías de tren adyacentes, particularmente en la porción al sur de Hall Street. Esto significa que las calles se convierten en conectores importantes no solo para el tráfico de autos, sino para peatones y ciclistas. De 2017 a 2019 ocurrieron 116 accidentes involucrando a peatones y 41 accidentes involucrando a bicicletas dentro del área extendida del estudio. La mayoría de estos no fueron en las conexiones sobre el US 131, sino más bien a lo largo de los corredores paralelos como Granville Avenue y Division Avenue, las cuales son avenidas locales. Facilitar infraestructura para vehículos no motorizados como bicicletas y peatones es importante para conectar a las comunidades de ambos lados de la autopista. Hay oportunidades limitadas de cruce para los peatones y ciclistas en algunas partes del área del estudio. Las conexiones actuales que existen no siempre tienen infraestructura completa para vehículos no motorizados y regularmente no son cómodas para el uso de ciclistas y peatones. Debido a dos centros importantes de tránsito, The Rapid Central Station y la estación de tren de pasajeros Amtrak, que están ubicados dentro del área de estudio, estuvimos interesados en entender qué problemas de transporte público existen y pueden ser atendidos a través de este estudio. The Rapid provee servicio de tránsito en la región de Grand Rapids y tiene numerosas rutas que son paralelas y cruzan el corredor del estudio. The Rapid tiene más de 30 rutas de autobús y la mayoría de los autobuses entran a la Central Station ya sea desde Cherry Street o Ellsworth Avenue. En promedio, 4.633 pasajeros de tránsito se subieron o bajaron de un autobús en Central Station durante los días hábiles en 2019. El servicio de autobús Greyhound también está ubicado en The Rapid Central Station. La Vernon J. Ehlers Amtrak Station sirvió a un total de 40.593 pasajeros de tránsito durante el 2019, lo cual es una tasa de crecimiento del 3% comparado con el 2017. El servicio de transporte público importa porque The Rapid Central Station y la estación de pasajeros de tren Amtrak están ubicadas dentro del área de estudio. Muchas rutas de autobús desde The Rapid tienen cruces sobre el US 131 cerca de sus intersecciones. Por lo tanto, arreglos para oportunidades de servicios de transporte público deberían ser considerados en estas ubicaciones. Finalmente, la reconstrucción del US 131 podría proveer oportunidades para facilitar mejor el transporte público y tren de pasajeros y mejorar la conectividad local y regional. El corredor del estudio también provee acceso vital a los servicios de salud regionales para equipos de emergencia, trabajadores de la salud y pacientes. Las instalaciones del Spectrum Health a lo largo del corredor de Michigan Street al sur del I-196 y las instalaciones de Mercy Health a lo largo del corredor de Lafayette Avenue al este del US 131 son dos de los principales centros médicos que sirven a las necesidades de emergencia en el área de estudio. Para los residentes dentro del área de estudio, particularmente el segmento sur, el US 131 sirve como una ruta principal para vehículos de emergencia de los centros médicos, estaciones de bomberos y de policías. Por lo tanto, las alternativas propuestas y las opciones de intersecciones deberían ser evaluadas considerando las necesidades de los equipos de respuesta de emergencia en las áreas de Grand Rapids y Wyoming. La intersección de Wealthy Street y el área alrededor se esperan que sirvan como punto focal para el estudio Pell.
Las condiciones y necesidades existentes que varían desde retos de seguridad, congestión y uso de suelos a operaciones y conectividad de intersecciones convergen todas en esta ubicación. Ahora que hemos compartido algo de información sobre el proceso Pell del US 131 y algunos datos que hemos recolectado del corredor del estudio, nos gustaría escuchar más de usted sobre las necesidades del corredor, los criterios de evaluación y su interés por este corredor. Por ejemplo, ya que se relaciona con el corredor del estudio, ¿ve alguna necesidad de mejorar la seguridad, el flujo de tráfico? ¿Hay oportunidades de mejorar las conexiones de las calles, etcétera? ¿Puede pensar en mejoras específicas que le gustaría ver hechas? De nuevo, su aporte es crítico para informar al estudio. Por favor, llene la encuesta en línea. La encuesta permanecerá abierta hasta el final de enero y podrá ser accedida usando el enlace en la siguiente diapositiva. Gracias por contribuir su tiempo para apoyar el mejoramiento del US 131.